Bueno, vamos a comenzar con la capacitación hablando sobre el tema de accidentes laborales, que es todo hecho súbito y violento que en ocasión de trabajo puede provocar daños leves, moderados o muy graves o incluso la muerte. Para lo cual tenemos la figura de la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, quien tiene la función de brindar a sus prestadores el servicio de cobertura de asistencia médica, de dineraria en el caso de lesiones incapacitantes y todo lo que sea remedios y tratamientos. Cuando se produce un accidente laboral, lo que primero tenemos que hacer es dar aviso, en primer lugar a la empresa y luego proceder inmediatamente a dar aviso a la ART a los números publicados. Algunas recomendaciones en el caso que parte del accidente o que un empleado quede inconsciente en el tiempo de asistencia en las instalaciones de la empresa o en la obra, se debe verificar si tiene pulso y si respira, y si esto es positivo, entonces se lo ubica en posición lateral de seguridad, que sería acostarlo hacia el lado izquierdo con el brazo doblado apoyando la cabeza y de la pierna y el brazo derecho por encima. Esto es para evitar que si el empleado o la persona en este estado inconsciente pueda tener eventualmente un vómito, no se ahogue hasta que llegue la asistencia médica. Y si no tiene signos vitales, entonces hay que aplicar RCP, para lo cual hay que recibir una capacitación específica. Si se provoca una herida, entonces hay que generar un vendaje, una desinfección. Y si se producen quemaduras, el primer auxilio es enfriar la zona con agua que tiene que correr. Y si se puede comprobar que ha sufrido una quebradura, hay que inmovilizarlo hasta el traslado. Para todo este tipo de recomendaciones es importante recibir una capacitación de primeros auxilios. Cabe destacar que está prohibido en los botiquines tener medicamentos. Solamente se deben tener elementos para realizar primeros auxilios para curaciones de heridas, desinfectantes, vendas, curitas, gasas, una tijera quirúrgica y guantes descartables. ¿Qué hacer en caso de sismo? Ante todo, conservar la calma, hay que alejarse de las ventanas o de los objetos que se puedan caer si están en el interior. Si sucede que es un terremoto, que se clasifica con más de 7 grados en la escala de Richter, hay que hacer un corte en la energía eléctrica, accionando el disyuntor. Se debe buscar y retirar un extintor de las instalaciones y evacuar siempre por las escaleras. En el caso de la empresa no tenemos escalera, pero si estuvieran en otras instalaciones deben siempre utilizar la escalera y está prohibido el uso del ascensor. También hay que retirar, si están en las instalaciones de la empresa, el botiquín y evacuar, siguiendo las indicaciones. En las obras deben tener en cuenta también los recorridos de emergencia que se les indique y todo lo que la empresa contratista les brinde respecto de sus protocolos de sismo. Con respecto al incendio, nuevamente debemos mantener y conservar la calma. La brigada de extinción acciona el extintor, esto ya sea en la obra o en las instalaciones de la empresa. Si se controla el incendio, se da por finalizada la emergencia y es recomendable hacer el llamado de emergencia a bomberos igualmente,
principalmente en la sala, en la zona del galpón o todo lo que es en la empresa, en los establecimientos fijos, para que observen el personal de bomberos que las condiciones son seguras. Si no se controla el conato de incendio, entonces se debe dar aviso. Si hubiera en las instalaciones de obra alarmas, se debe hacer sonar la alarma, llamar a bomberos y dar aviso en la emergencia publicado en las empresas. Se debe evacuar, en el caso que estén en la empresa, si hay algún personal externo a la empresa hay que evacuarlo y realizar los cortes de energía eléctrica y en la zona de seguridad que es afuera de la empresa. Bueno, vamos a hablar respecto de los incendios. El incendio es una reacción química entre un combustible y un comburente, que es el oxígeno que está presente en el aire, y la energía de activación, que es el calor necesario para dar origen a esta reacción química. Los fuegos pueden ser tipo clase A, que son todos los sólidos, como el papel, la madera, el plástico, la membrana. La clase B, que son todos los líquidos o gaseosos. La clase C se clasifica así a los fuegos de naturaleza eléctrica, en instalaciones eléctricas. Clase D son metales especiales como el potasio o el sodio, que no están presentes en la actividad de la empresa. Y los clase K son aquellos que se producen por aceites vegetales. Para controlar el incendio, entonces vamos a trabajar con los extintores triclase, que se deben descolgar, se toman de la palanca inferior. Para accionarlo se debe girar el gancho para cortar el precinto y luego se retira el gancho. Se aproximan al fuego a 2 o 3 metros. Cuando están en la zona exterior hay que tener en cuenta la dirección del viento, porque hay que estar a favor del viento. Se presiona la palanca superior y con movimientos zigzagueantes se esparce esta sustancia que contiene el extintor, que es una sal tipo bicarbonato finamente particulado, y también contiene nitrógeno, que es el gas que va a empujar para que se pueda producir la salida de este material y apaga por ahogamiento. Hay que cubrir, en el caso de los fuegos tipo A, hay que cubrir la superficie del material que se está incendiando con estas sustancias que contiene el extintor. En el caso de los tipos fuego B, se apunta hacia la llama. En el caso tipo A, se apunta hacia la base del fuego. Y si hay incendios en los vehículos, hay que tener en cuenta en los motores que no hay que abrir el capó en forma violenta, sino que abrirlo poquito, esparcir el material y una vez que se controle el fuego, luego levantar y terminar de apagarlo. Si ustedes no realizan esta acción, lo que hacen es alimentar el fuego y es más difícil de controlarlo si se levanta bruscamente el capó. Vamos a pasar a hablar respecto del riesgo eléctrico, que está presente en todas las instalaciones de las empresas y en la obra también. Es muy importante no sobrecargar las líneas a fin de evitar sobrecargas de consumo, y que esto provoca un recalentamiento de las instalaciones y que puede generar un cortocircuito. Es muy importante para prevenir los accidentes de riesgo eléctrico mantener todas las instalaciones en perfecto estado de aislación, y cuando se enchufa o se desenchufa, los equipos se deben tomar correctamente como se indica en la imagen, a fin de evitar tirar del cable. Dentro de las instalaciones eléctricas tenemos el disyuntor diferencial, que es el que va a
prevenir los accidentes de electrocución, es conveniente testearlo una vez al mes y todos los tableros móviles de la empresa deben ser testeados antes de partir a las obras, y yo siempre recomiendo que lleven un disyuntor de repuesto por si se deterioran en el campo, para que lo puedan reemplazar, porque este es el dispositivo que va a proteger la vida, ya que detecta si una persona se está electrocutando. Las llaves termomagnéticas protegen principalmente los equipos, no la vida. Bueno, tenemos dos tipos de contacto eléctrico. En la imagen nos está ilustrando los contactos indirectos, que es cuando se toca la parte de un cuerpo, de un equipo que está en tensión por algún fallo interno de las instalaciones que ponen en contacto toda la carcasa de metal. Esto es muy frecuente a veces como muestra la imagen, lavarropas, pero también podemos tenerlo en la industria, en distintos equipos. Es muy importante tener presente este riesgo, y la forma de evitarlo es siempre con la puesta a tierra. Otro tipo de contacto es el contacto directo, que se da cuando directamente tocamos partes eléctricas en tensión. Este tipo de situaciones, como se observan en la imagen, están prohibidos. Por lo tanto, también siempre recomiendo en la obra que lleven repuestos de enchufes por si se rompen, para que ustedes puedan reemplazar los mismos y evitar este tipo de instalaciones. Han habido situaciones donde se ha observado esto en obra, por lo tanto hago hincapié. En este caso puede ser un accidente de tipo contacto directo, muy grave. Vamos a hablar un poquito ahora respecto de lo que es el manejo defensivo. La posición de las manos correctas es como se observa en la imagen, ya que esto nos permite realizar maniobras bruscas y mantener el control del vehículo en el caso de pinchaduras o cuando se ingresa involuntariamente a la banquina. Cuando suceden este tipo de situaciones, no hay que frenar el vehículo, sino que disminuir la velocidad soltando el acelerador, y en el caso de haber ingresado a la banquina, esperar que la velocidad disminuya y subir lentamente hacia la ruta. Y en el caso de haber pinchado o reventado un neumático, se realiza lo mismo y se debe sujetar el vehículo. Hay que evitar frenar bruscamente. Bueno, en estas imágenes vamos a observar algunos errores. Este tipo de posición en la toma del volante lo que provoca es que no hay un buen dominio del vehículo en caso de un eventual accidente o maniobras bruscas, o si deben mantener el control del vehículo ante una pinchadura o ingreso a la banquina en forma involuntaria, o si se revienta un neumático, que se pierde la estabilidad del vehículo. Está prohibido durante el manejo el uso del teléfono, incluso está prohibido mandar mensajes, ya que en esta situación se pierde totalmente el control de lo que sucede en la ruta, por más que sean muy expertos en el manejo. Es muy importante el uso del cinturón de seguridad, pero hay que usarlo bien. Hay que evitar lo que observamos en la imagen. Debemos usarlo en la posición correcta, ya que las partes del hombro, las partes óseas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, el hombro, la cintura, las caderas, son los que van a absorber la tensión en caso de ser necesario ante un impacto. Por lo tanto, deben estar bien ubicados.
Es muy importante respetar el límite de las velocidades en la ciudad y en la ruta también. Recuerden, en ciudad son 40 km por hora, en calles internas y avenidas, 60 km por hora en ingresos rápidos y 110 en ruta de vehículos. En el caso de camiones disminuye a 80 km por hora y colectivos a 90 km por hora en ruta. La finalidad de disminuir la velocidad y respetar la velocidad tiene que ver con el campo visual. A medida que aumentamos la velocidad perdemos el campo visual. Por eso es muy importante respetar las velocidades que se nos indican. Un punto muy importante es la distancia de seguridad, que son la regla de los 3 segundos, para lo cual debemos tomar un punto fijo de referencia, y cuando el vehículo que va delante nuestro pasa la parte trasera del vehículo, pasa por este punto fijo de referencia que hemos elegido, que en el caso de la imagen es el vehículo que está estacionado, debemos empezar nosotros a contar 1101, 1102 y 1103, ya que tardamos ese 3 segundos en contar estos números. Cuando contamos 1103 deberíamos estar pasando con la parte delantera de nuestro vehículo por el punto fijo de referencia elegido. Si no es así, debemos disminuir la velocidad. Sucede que en Mendoza se maneja sin respetar esta distancia de seguridad, tanto en ciudad como en ruta, y es uno de los puntos que aumenta el riesgo. En el caso de mantener ustedes la distancia de seguridad, suele suceder que se va a ingresar algún otro vehículo. Yo les recomiendo que vuelvan a tomar la distancia de seguridad. Esto es muy importante, ya que si el vehículo que va delante nuestro hace alguna maniobra brusca, nosotros tenemos tiempo de reaccionar. En la imagen se muestra la misma explicación con otro gráfico y se hace referencia que es a las condiciones nocturnas o de lluvia, donde se recomienda aumentar 1 o 2 segundos más a la distancia de seguridad. Principalmente en el manejo nocturno, lo que sucede es que visualmente nosotros perdemos distancia de observación de los elementos. Entonces debemos estar más alejados y también disminuir la velocidad, ¿no? Bueno, vamos a mencionar ahora el tema de las posturas correctas, cuando tengan que levantar cargas. Cuando son más de 25 kilos hay que buscar elementos de ayuda o a un compañero para trasladarlo. Carretillas si es necesario, o bueno, ustedes en la empresa ya cuentan con elementos de carga por los materiales que se manejan. Esta sería la postura correcta, siempre hay que trabajar con la fuerza de las piernas. Esta sería una forma de trabajo como los pesistas. Hay que evitar doblar la espalda, de agacharse doblando la espalda, ya que eso provoca tensiones en la columna vertebral y puede generar con el tiempo lesiones graves. También con respecto al área de administración, las posturas correctas es muy importante. El monitor nos debe permitir una visión recta hacia el mismo, evitando de esta forma posiciones que sean hacia arriba o hacia abajo. De esta forma vamos a controlar las tensiones en las cervicales. La altura de las sillas también es importante, la posición de los brazos, 90 grados. Los codos tienen que estar pegados al cuerpo.
Vamos a observar acá algunas imágenes de cómo deben tomar el mouse para evitar tensiones y lesiones en las manos, principalmente en el túnel carpiano, y la distancia también del brazo para evitar tendinitis. Estas se muestran la forma correcta también de utilizar el teclado y las posiciones incorrectas que pueden provocar lesiones en el uso frecuente y hay que evitar. Las manos siempre deben estar posicionadas en forma recta sobre el teclado. Bueno, caídas y resbalones. Es importante en este caso mantener el buen estado del piso, en obra también controlar el estado, en las membranas también si se ha llovido. Bueno, principalmente debemos tener el buen uso del calzado de seguridad, señalizar si en el caso que haya derrame de sustancias que puedan provocar resbalamientos. Si nos trasladamos tanto dentro de las instalaciones como fuera en obra, hay que observar el estado del piso, si hay perforaciones, si hay desniveles peligrosos, y si vamos a transitar con alguna carga debemos tener en cuenta esto, ya que podemos provocar un accidente grave si no tenemos en cuenta el nivel del piso. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del protocolo COVID. Es importante mantener el uso permanente del barbijo para la obra que se va a realizar en energía atómica en San Rafael. Es obligatorio estar permanentemente con tipo barbijo 3M. Y bueno, yo se los recomiendo que lo usen en forma permanente. Principalmente está recomendado para los viajes en los vehículos también. La ventilación, la desinfección de las manos, continuamos con lo mismo, la distancia y la ventilación. En las oficinas es muy importante también mantener la ventilación. Los síntomas, si se presentan los mismos, deben dar aviso y hacerse los hisopados correspondientes. Se le ha agregado el síntoma de rinitis. Ya saben, entonces fiebre, más de 39, congestión, dolor de garganta, puede también provocar diarrea o vómitos. Por lo tanto, ustedes deben dar aviso. Bueno, a partir de ahora la capacitación está enfocada al personal de obra. Vamos a mencionar los zapatos, los elementos de protección personal. Los zapatos nos van a preservar de las caídas, de los golpes, tienen puntera reforzada y también nos brinda una protección de aislación eléctrica. Los guantes son tipo anticorte. Las gafas importantes, ya que también tienen protector UV, son oscuras. La ropa de seguridad, que es todo de algodón, el casco y el chaleco refractario. Es lo básico entonces que se pide en todas las obras. Bueno, yo acá hago mención de la máscara facial, que esto se va a utilizar cuando trabajen con amoladoras, y la máscara facial de soldador cuando estén en las instalaciones que tengan que realizar algún tipo de mantenimiento, y los guantes de soldador. Es muy importante esto para evitar lesiones con partículas incandescentes, caliente, y también la radiación UV que genera la soldadura. En algunas ocasiones, según las obras, vamos a tener que utilizar estos barbijos. Principalmente se genera esta necesidad
cuando hacen mantenimientos en residuos sólidos o en algunas empresas que hayan algún tipo de fluentes. Y las máscaras con cartuchos en algunos casos cuando hay presencia de sustancias ácidas en el ambiente. La protección mecánica es importante tener en cuenta el buen uso de la moladora, que tenga la protección mecánica bien ajustada y que los discos de la moladora sean los correspondientes a la tarea que se va a realizar, si es de corte o desgaste, y deben ser ajustados en forma correcta. Y en el caso de uso de moladora vamos a utilizar la máscara facial. También tenemos este tipo de equipos de banco en la empresa que es importante mantener el buen estado de las protecciones mecánicas y está prohibido el uso de guantes en su manipulación, ya que puede provocar atrapamiento. Bueno, el trabajo en altura en algunas obras es muy importante por el tipo de desnivel. Debemos tener en cuenta el cable de vida. Estas son imágenes que de pronto no están ajustadas a las obras. El cable de vida que siempre lo ajustamos con algún vehículo. Siempre hago hincapié que es importante cómo ustedes se ajusten. El arnés debe estar bien ajustado en la zona de las piernas, en la piernera, que no sea ni muy tenso, muy ajustado ni muy suelto. Esto es porque si se llega a accionar, o sea que se produzca una caída, si está muy suelta puede provocar accidentes de mutilación de los miembros genitales. Bueno, en el caso de estos planos inclinados que muchas veces ustedes tienen que trabajar, utilizamos el elemento de seguridad que llamamos grigri, que es este sistema de stop que trabaja con la soga. De esta manera evitamos unas caídas de altura. Bueno, dentro de las obras es importante ubicar lo que son estas bolsas de lastre para sujetar las láminas, ya que por lo general están trabajando en zonas donde hay mucha presencia de viento. En algunos casos hay que medir el viento y bueno, los días de mucho viento no se puede realizar la tarea. Bueno, estas son imágenes de obras de la empresa. Es muy importante esto dentro de la seguridad. Acá vamos a observar algunos riesgos. Tenemos riesgo de caída del material en suspensión, por lo tanto hay que evitar estar debajo de la carga. Bueno, ahí tenemos un empleado muy cerca en la imagen. Se recomienda siempre en estos casos trabajar con guías para mover el rollo. Pueden ser a través de sogas o elementos de empuje. Bueno, también podemos tener las caídas de riesgo de desbalamiento. En estos casos acá, bueno, necesitan trabajar con el arnés y los sistemas stop. Cada vez que se suspende, o sea, se mueve una carga y está suspendida, está prohibido estar debajo de la carga. Es una prohibición. Bueno, acá lo mismo. Les muestro esta imagen en este traslado de los rollos. Cuando después de ustedes lo tienen que ubicar, es importante, como les dije, que lo puedan guiar con algunos elementos, evitando que ustedes estén próximos a la lámina en suspensión. Bueno, durante las obras es importante prestar atención a las posturas de los movimientos para evitar estos falsos movimientos que puedan lesionarlos.
Vamos a tener también, cuando están cortando la membrana, los riesgos de cortes, que ya más adelante vamos a ver en otra imagen algunas recomendaciones, y tenemos en general riesgo de incendio eléctrico. Dentro de los programas de seguridad se les solicita que deben tener extintores en la obra, ubicados. Ténganlo en cuenta. Yo nunca los he visto en las fotos si están los extintores, pero eso es una recomendación que yo siempre dejo establecido en los programas de seguridad. Y bueno, el riesgo eléctrico es otra de las situaciones de peligro que tenemos en la obra, lo cual siempre deben mantener el orden, lo que más se pueda, de los cables. Y bueno, los tableros móviles que llevan se deben chequear, ahí tienen que colocar la puesta a tierra, y el orden es muy importante para mantener este peligro, y el buen estado de aislación de todas las partes que componen la instalación eléctrica. Hay que evitar pisar con equipos los cables, ¿no? Una situación que sucede muy a menudo en las obras. Bueno, acá hay otras imágenes de movimiento de cargas de los rollos. Esta es una etapa de riesgo importante, así que principalmente por la caída. Así que recuerden que está prohibido quedar debajo de una carga suspendida. Es muy importante en la obra señalizar, y son requisitos que muchas veces se solicitan de parte del contratista. Por lo tanto, recuerden siempre tener en buen estado los conos y señalizar en forma adecuada. Con respecto a los riesgos de manejo de herramientas de mano, de corte, tengan presente, en todo caso, siempre colocarse en forma lateral a la membrana, al material que van a cortar, evitar cortar suspendiendo la lámina, ya que hemos tenido accidentes de cortes de mano en los dedos. Debe estar en una superficie, ustedes de forma lateral, que no pase la trayectoria del corte por alguna parte del cuerpo. ¿En qué sentido lo digo? Que hemos tenido accidentes donde se ha sucedido de la siguiente forma: el operario colocó el material en el piso, se abrió entrepiernas, cortó con su cuerpo, espalda doblada, o sea, agachado, y en forma rápida hizo el corte y pasó el corte a la pierna. Entonces, por estar apurado, recuerden que tienen mucho filo estos elementos de corte, por lo tanto, bueno, se produjo un accidente. Hace muchos años, yo no estaba en la empresa, pero fue un accidente grave que en la pierna, en la parte interior de la pierna. Por lo tanto, es importante ubicarse de forma lateral. Y una recomendación de seguridad para estas herramientas es que deben tener buen filo, o sea que cuando el cúter de ustedes no tenga buen filo, la hoja deben cortarla o reemplazarla, ya que el filo del corte, de la lámina de corte, es lo que les va a dar también la seguridad, porque evita falsos movimientos. Bueno, para el despliegue de la membrana es importante utilizar este elemento para ir sosteniéndola a la membrana y desplegándola. Este elemento, esta pinza, recuerden siempre llevarla y que esté en buen estado. Esto va a evitar falsos movimientos, tensiones y alguna lesión incluso en los brazos.